Hemos anunciado, como está ahí en pantalla, que durante estos días estaremos hablando de la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. Y vamos a tomar, pues básicamente, ya tomamos el domingo, hoy, jueves y viernes, y estaremos otra vez el día domingo cerrando esta temática. Nuestro texto base para esta semana con este tema de la sangre del pacto eterno, bueno, no solamente el pacto eterno, sino también los beneficios que trae para nosotros. La base de este tema es Hebreos 13:20. Y lo volvemos a leer para tomar algunos daticos de acá. Hebreos 13:20 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Bueno, yo terminé la lectura como si fuera a seguir leyendo, qué pena, leí mal. 13:20, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El texto está diciendo directamente que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, dada la sangre del pacto eterno, que es la sangre que Él derramó en rescate por nosotros. Entonces tenemos en este texto la palabra pacto, el término pacto, y ya el domingo pasado estuvimos hablando de esta parte de pacto. Decíamos que Dios ha establecido que la única manera de tener una relación directa con Él y verdadera, una relación directa, verdadera, genuina con Dios, es a través de pacto. No hay otra manera que usted pueda relacionarse con Dios que no sea a través de pactos. Y entonces hablábamos de 3 pactos básicos, pues la Biblia habla como de 7, 8, usted encuentra, hay como 8 o 9 pactos distintos, pero en esencia son 3. Uno de los pactos que encierra varios pactos que Dios hizo es el pacto de las obras, pacto de obras. Y este fue el primero que estableció inclusive con Adán. Con Adán, creación de Dios, sí, aunque había una relación pues cuando Dios lo crea y le entrega la creación, pero luego le establece unos parámetros. Y ese parámetro era que si él le escuchaba, le obedecía, le creía y le obedecía, pues iba a haber algo muy grande para él llegar a ser hijo de Dios, ¿no? Pero si no, la muerte llegaría a él, ciertamente morirás. Es decir, que Dios puso una condicional para que pudiese tener a Adán una relación ya estrecha, más cercana, no solamente de creación a creador, sino de padre a hijo. Era necesario que Adán escuchara a Dios, le creyera a Dios y le obedeciera. Y si él no iba a obedecer, ciertamente ¿qué pasaría? Moriría. Y ese es el pacto de las obras, porque es un pacto que está dependiendo de lo que la persona debe hacer para agradar a Dios. Ese es el pacto de obras. Piense esto, cuando le hablen de la ley y todo esto, el pacto de obras es lo que exige la ley que usted haga para agradar a Dios. Ese es el pacto de obras. Pero luego hablamos también del pacto de gracia. Y el pacto de gracia ya viene inclusive a colocarse por encima del pacto de las obras. Y entonces lo que el Señor nos plantea va a ser muy diferente al pacto de las obras, y ya estaremos hablando un poquitico más de este pacto de gracia. El otro pacto que nombramos el domingo es un pacto de santificación que hacemos nosotros para con Dios. Es la necesidad que tiene todo hijo de Dios. Toda criatura nacida de nuevo por el poder del Evangelio debe de dar un paso más allá de solamente
reconocer a Jesús como Salvador y dar un paso donde reconoce a Jesucristo como Señor y se consagra para Él. Entonces, un pacto de consagración. Nosotros entramos en el pacto con Dios a través del acto de fe, reconociendo su obra por nosotros. Luego damos el paso del bautismo, con el cual nosotros estamos sellando ese pacto de gracia con Él. Pero luego venimos y como personas que hemos nacido de nuevo, nos presentamos a Dios y nos consagramos para vivir para Él, para hacer su voluntad. Entonces, después de hablar de esto de pactos y los 3 pactos básicos por la modalidad, como les explico, surge la pregunta: ¿cuál es el pacto que está nombrando Hebreos 13:20? ¿Cuál es el pacto que está nombrando Hebreos 13:20 cuando nos está hablando por la sangre del pacto eterno? Entonces ya no solamente hablamos de pacto, ahorita estamos ya entrando al término de que el texto de Hebreos 13:20 nos habla de un pacto, sí, pero específicamente del pacto eterno. Entonces, siendo que hay por lo menos 3 tipos, ¿cuál es el pacto eterno del que habla esta cita de Hebreos 13:20? Para lo que Dios nos quiere decir, cerremos nuestros ojitos un momentico y vamos a concentrarnos en esta palabra y que el Señor sea hablándonos, dándonos más de su luz para poder estar en su dirección. Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso, por este tiempo especial, por este tiempo de bendición, Señor. Gracias porque tú no solamente estás aquí, donde estamos reunidos en tu nombre, pero también tú te manifiestas, te haces real. Y es lo que te pedimos en este momento, Señor. Cuando abrimos tu palabra, que es la base de nuestra fe y la autoridad para nuestra fe, necesitamos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra, iluminándola por tu Espíritu, por el cual nos abrimos, Señor, para recibirla y que nos alimente y que nos afiance, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, podemos descubrir de una manera muy fácil que el pacto al cual se está refiriendo Hebreos 13:20 no es el pacto de las obras. No es el pacto de las obras. ¿Por qué? Porque el pacto de las obras tuvo un comienzo. El pacto de las obras comenzó desde un momento cuando primero tenía que estar Adán y Eva, haber creado el ser humano, para luego Dios poderle exigir a ese ser humano que hiciera o que viviera, tomara decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, que respetara esa soberanía de Dios y que esto era lo que lo iba a llevar bajo una bendición. Pero entonces, para entrar Dios en pacto con Adán, Adán tenía que existir primero, tenía primero que crearlo y luego entrar en pacto con él. Y eso implica que el pacto que Dios hizo con Adán tuvo un comienzo, tuvo un momento particular. Ya estaba él en la tierra, pero el texto nos está hablando de que es un pacto eterno. Si es eterno, ese pacto se hizo antes que Adán y Eva existieran, ¿o no? Ya estaba determinado antes que Adán y Eva existieran, porque no había forma de entrar en un pacto de obras con alguien que no existía. Primero lo creó para luego entrar en pacto con él. Por lo tanto, ese pacto con Adán tuvo un comienzo. Pero lo más triste, no solo que tuvo un comienzo, sino que la parte triste es que Dios está poniendo la condicional y casi que de inmediato Adán lo está quebrantando y está faltando el compromiso y falló. Y entonces ese pacto, esa condicional que Dios le pone a Adán para que pueda acercarse y entrar en vínculo con él,
se anula, porque la otra parte está fallando. Y esto fue lo que pasó con este pacto de obras. Por lo tanto, el pacto del cual habla Hebreos 13:20 no es un pacto de obras, porque el pacto de obras tuvo un comienzo, tuvo una anulación, fue anulado por parte de Adán. Y ese pacto un día va a terminar definitivamente, cuando Dios juzgue a todo el mundo, cuando traiga a todas las personas delante de Él y los juzgue por sus obras. No las obras de los cristianos, no las obras de todo el mundo en el gran juicio del final. Ahí se va ya a cerrar ese pacto, porque Dios va a juzgar a la humanidad con base en ese pacto que estaba planteado desde Adán, y va a juzgar si la persona se sujetó o no se sujetó. Pero ya sabemos que ese pacto Raimundo y todo el mundo lo ha quebrantado, que por eso mismo es que la humanidad ha venido a quedar bajo juicio de destrucción. Entonces no es el pacto de gracia, no es el pacto de las obras el que está nombrando aquí, porque ese pacto tuvo comienzo y tuvo un final, o tuvo mejor una anulación, y luego va a tener un final y se va a terminar, y no va a volver Dios a juzgar sobre ese pacto de obras. Entonces no lo es. ¿Cómo decía más o menos el pacto de obras? No voy a poner los textos para no alargarnos, sino algunas ideas. Más o menos de esta manera podía decir este pacto de Dios para con Adán: si tú, oh hombre, eres obediente, vivirás y serás feliz. Pero si eres desobediente, perecerás. El día que me desobedecieres, ciertamente morirás. Y ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, cuando usted lee la Biblia, por la sangre del pacto eterno, para todas las personas que están todavía creyendo que la relación con Dios la van a establecer a través de obras, sabrán que Dios no está hablando de ese pacto aquí, del pacto de obras. Para la gente que enseña que la manera de establecer una relación correcta con Él es a través de un pacto de obras, usted puede llegar a decirle que está supremamente equivocado, que se quedó en el camino, en la historia hace tiempo. El que quiera ponerle condicionales a usted de cualquier tipo de acción suya para poder estar en esa relación, pues yo le cuento que esa persona está muy equivocada. Y si usted todavía está creyendo que para tener un vínculo con Dios depende de sus obras, pues está equivocado. Porque Adán quebrantó el pacto y hasta ahora toda la humanidad ha quebrantado ese pacto de las obras. Ahora entonces, ese pacto no es el que el Señor cita en su palabra. Pero además el pacto que nombramos el domingo, que tiene que ver con el pacto de nuestra consagración, tampoco es el pacto que nombra en el texto. ¿Por qué? Porque primero usted tuvo que existir. Segundo, tuvo que haber entrado en una relación con Dios a través de la fe, de creer, de bautizarse y después consagrarse para Dios. Primero nosotros somos rescatados del mundo y de la condenación. Somos rescatados. Después de que somos rescatados es que podemos consagrarnos. No puede consagrarse una persona que no ha sido rescatada y no ha nacido de nuevo, porque está en desunión con Dios, está apartado de Dios, el pecado lo ha alejado de Dios, por lo tanto no puede esa persona consagrarse para Dios. ¿Quién se consagra para Dios? El que ha nacido de nuevo. A ese es el que el Señor llama que dedique su vida para hacer su voluntad. Porque nosotros no nos consagramos específicamente para un ministerio. Cuando una persona nace de nuevo, no va a presentarse ante Dios a decirle: Señor, es que a mí me gusta mucho cantar,
entonces yo me consagro para cantar. Vengo a ti a consagrarme para cantar. Señor, a mí me gusta mucho servirle a la gente, entonces yo me consagro para hacerle favores a la humanidad, servirle a las personas. Uno no se consagra para algo en particular. En cuanto a dones, ministerios, uno se consagra de manera general, es para hacer la voluntad del Señor, para que Él sea que te guíe y te coloque donde quieres. Porque el Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya sabemos que el Señor nos da no solamente la nueva vida, sino que también nos da ministerio y nos da dones. Amén. Y Él sabe qué parte del cuerpo vamos a ocupar. Pero nosotros inicialmente lo que hacemos es, como los que hemos resucitado en Cristo a una nueva vida, ahora nos consagramos a Él para hacer su voluntad. ¿Dónde quiere Dios que yo esté? ¿A dónde quiere que yo vaya? ¿Qué parte del cuerpo es que ocupo? Eso no lo defino yo, no lo define usted, eso lo define el Señor. La misma palabra dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere, no es como yo quiero, no es como a mí se me antoja, sino que Dios es tan bueno que también nos ha dado unas inclinaciones y unos gustos, y entonces nuestras inclinaciones y gustos muchas veces van a par con lo que Dios quiere que hagamos, para lo cual nos da los dones. Entonces la esencia humana que nos da la pone muy a la par con los dones y ministerios que da, para que hacer la obra de Dios se vuelva algo delicioso. Yo lo digo cuando pienso en mi vida ministerial, yo digo que yo me siento como un jugador de fútbol, que le gusta jugar fútbol y le pagan para que juegue. ¿No le parece muy chévere eso? ¿Por qué? Porque esa es su esencia, le gusta. Ahora, ¿en qué se ocupa? En ello, y le financian para que pueda jugar. Entonces, en el ministerio es así, Dios te da un gusto, una inclinación, a más de eso, pues te da los dones y los ministerios. Y cuando tú estás donde Dios quiere que tú estés, lo más seguro es que lo disfrutas. Lo más seguro es que tú ves fruto y ves resultados. Porque no es propiamente lo que tú te inventaste, sino lo que Dios de antemano ya venía colocando en ti para que tú quieras lo que Dios quiere. Pero ese pacto de consagración, ¿cuál es la duración que tiene? ¿Cuándo inicia? En el momento en que tú te consagras. Cuando tú le dices al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo siempre he hablado del apóstol Pablo en ese sentido. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Cuál fue la primera pregunta que el apóstol Pablo hizo después de su conversión? Ya cuando dejó de ser Saulo y se convirtió al cristianismo, ¿cuál fue la primera pregunta que hizo? Y esa es la pregunta que tiene que hacer todo cristiano. No le va a decir, Señor, yo me entrego, pero si me colocas en tal cosa, y si no, déjeme aquí. ¿Sí? Esa condición no la ponemos. Nosotros lo que decimos es, Señor, gracias por rescatarme, gracias por salvarme, gracias por hacerme tu hijo, tu hija, y aquí estoy para hacer tu voluntad. No para decirle, pero es que a mí me gusta esto, no me voy a poner a hacer tal cosa que a mí no me gusta eso. ¿No? No le podemos decir a Dios eso. A mí no me gusta, no me ponga ahí. Porque Dios es tan hermoso y tan especial que si Él quiere que tú hagas algo que de pronto tú no te lo has imaginado o no te gusta, ¿sabe qué va a hacer primero? Le va a inclinar el corazón hacia eso. Primero va a trabajar a su alrededor, le va a convencer, y cuando usted menos piensa, se ve metido en lo que Dios quiere que haga y lo está haciendo con gusto. Y usted puede decir, ay, a mí no me gustaba esto, pero no, ahorita lo disfruto y lo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque usted se dispuso para hacer la voluntad del Señor. Eso se llama consagración, y ese es un pacto que hacemos nosotros con Dios, que tristemente la gran mayoría de los cristianos no hacen. La gran mayoría de gente que conoce el evangelio se entregan a Él y ya como que me rescató del infierno, y de ahí para allá pues vamos a ver cómo caminamos. No, el paso siguiente a la salvación es su consagración, y su consagración es un pacto, pero es un pacto que inicia cuando usted se consagra. Entonces no puede ser un pacto eterno. Entonces el pacto suyo de consagración tampoco es el pacto que nos está hablando el texto de Hebreos 13:20. Entonces el texto nos está hablando de un pacto, y es el pacto de la gracia,
No es el pacto de las obras, no son pactos de consagración, es el pacto de la gracia. Cuando dice que por la sangre del pacto eterno, el único pacto que hasta ahora establecido con Dios y la humanidad es eterno, es el pacto de la gracia. Y no es eterno solamente en el sentido, nosotros típicamente pensamos en el pacto de la gracia, lo que Dios ha hecho por nosotros a partir de la venida de Cristo aquí a la tierra, y de ahí para adelante estamos en ese pacto de gracia, pero lo llama pacto eterno. Y ustedes saben que la eternidad es una línea de tiempo sin comienzo y sin fin, ¿cierto? Pero por aquí Dios metió la mano y se atravesó, y entonces usted lee en Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pin, aquí Dios metió la mano, y esa línea es como si para nosotros la cortó en dos. Y cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la pregunta que hacemos siempre es: ¿cuál es el principio? ¿El principio de qué? El misterio del tiempo. Metió el tiempo, hizo el corte de la eternidad a eternidad. Entonces, cuando pensamos en el pacto eterno, no podemos solamente pensar de aquí para adelante que va a ser eterno de aquí para allá, o que el pacto se acaba cuando ya Cristo nos levante como iglesia y vayamos a estar con Él, ya ese pacto se acaba. No, es un pacto que comenzó, podemos decirlo, en la eternidad anterior, ¿sí? Partiendo del corte que se hace. Entonces, comenzó en la eternidad anterior, lo estamos viviendo en este presente y va hasta la eternidad posterior. La eternidad incluye antes y el después, refiriéndose a que nosotros estamos en un punto, ¿no? Antes de la creación y después de todo esto, ese pacto permanece. Entonces, es válido que nos hagamos algunas preguntas de este pacto de gracia. Vamos a hacernos 4 preguntas y vamos a tratar de responderlas en esta hora. La primera pregunta es: ¿quiénes son los participantes o los que conforman o realizaron ese pacto? En otras palabras, ¿quiénes son los contratantes? Yo comparaba, y uno habla mucho del pacto del matrimonio, entonces aquí podemos pensar en el pacto del matrimonio, los contrayentes o los contratantes pues son la pareja. En este caso, cuando hablamos del pacto eterno, la pregunta es: ¿quiénes son los contrayentes? Para que sea eterno, entonces, ¿quiénes son los contrayentes de este pacto? ¿Cuáles son las condiciones de este pacto? ¿Cuáles son los objetos, los propósitos de este pacto? Y por último, los motivos que condujeron a los contrayentes a entrar en ese pacto. Espero que el Señor nos dé muy buena luz al respecto. Y la primera pregunta: ¿quiénes son estos seres, estas personas que establecieron ese pacto? Y entonces tenemos que remontarnos a la eternidad antes que el cielo y la tierra fueran hechos por Dios. Por ser eterno, ya decía que fue antes que nosotros estuviéramos en esta tierra. Por lo tanto, ese pacto primeramente no se hizo con el ser humano, sino que es un pacto de la deidad. Es el pacto donde la triunidad, la divina Trinidad, realizan este pacto entre ellos. Dios el Padre establece el propósito, pacta con el Hijo, pero también el Espíritu Santo tiene esa parte vital dentro de este pacto. Para la salvación y la redención del ser humano era algo tan glorioso y tan sublime, y también a la vez tan complejo, que uno ve toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en función
de la salvación del ser humano. Los tres. Ahora, pacta el Padre con el Hijo y pacta con el Espíritu. Pero el que toma el lugar de la humanidad antes de que esta humanidad existiera fue el Hijo. Es decir, que en ese pacto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que nos va a representar a nosotros es Jesucristo. Y va a actuar en representación de esa humanidad que se encuentra en estado de condenación. Entonces, más o menos, lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, bueno, más o menos no, perdón, esto no es más o menos, definitivamente lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros es que la salvación de la humanidad, la redención del hombre, la relación que quería establecer con nosotros, Él ya había previsto allá antes de que todas las cosas existieran, antes de que la luz, antes de que se dijera sea la luz, ya el pacto estaba. Antes que inclusive los mismos ángeles aletearan en ese infinito, ya el pacto estaba. Antes que Dios creara cielo y tierra, antes que creara cualquier animal, antes que creara toda la belleza que creó, ya el pacto estaba establecido. El pacto ya se había establecido entre Padre, Hijo y Espíritu Santo en favor suyo y en favor mío. Lo que quiere decir que nosotros venimos en la mente y en el corazón de Dios ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estamos nosotros? No se había gestado todavía nada de lo que hay en esta tierra y ya el pacto estaba establecido. Entonces, primeramente que entendamos que este es un pacto de la triunidad, donde Jesucristo es el que viene a tomar nuestro lugar y a representarnos a nosotros. Y podemos remontarnos al pasado, que su mente vaya lo más profundo. Y usted puede decir, antes que cualquier cosa, Dios hizo un pacto donde yo iba a ser el beneficiado. ¿De qué le habla eso a usted? ¿Qué le dice a usted de Dios y de usted mismo? Y escucho respuestas. ¿Alguno tiene alguna respuesta? Cuando usted ve que el pacto es un pacto eterno y que no es el pacto de obras porque el pacto tuvo comienzo, no es el pacto tampoco de consagración porque también ese tuvo un tiempo establecido, mientras que el pacto de la gracia es un pacto eterno. ¿Qué le dice esto de Dios a usted? ¿Y qué le dice de usted mismo? ¿Cuál es su lugar en el corazón de Dios? Y de acuerdo a eso, ¿cómo ve usted como persona a Dios? ¿Qué le muestra de Él esto? ¿Cómo lo puede discernir? El Padre pactando con el Hijo, el Hijo comprometiéndose con el Padre y el Espíritu Santo comprometiéndose con el Padre y con el Hijo también. Un acuerdo entre Padre e Hijo y un acuerdo también del Espíritu con ambos. Y el que estaba en el punto de referencia para beneficiarlo era usted. El que ya estaba en el corazón del Señor mucho antes de lo pensado. Ahora, entonces, cuando nosotros pensamos, ¿cuáles son los contrayentes de este pacto eterno? Solo el que es eterno. Y el único que es eterno es Dios. Entonces esto se gestó en la esencia de Dios mismo. Y aunque no estábamos, sí íbamos a estar. Ya Dios de antemano sabía que íbamos a pecar. Y entonces también de antemano, ¿qué hizo? Plantó este pacto para rescatarnos. Y Jesucristo se estaba comprometiendo, representándonos a nosotros. Realmente que Dios es maravilloso. Nosotros pensamos a ver la vida cristiana
Desde el momento en que nosotros entendemos, venimos al Señor, nos enamoramos de Él y estamos viviendo la vida cristiana muy chévere, muy rico. Pero qué tremendo uno pensar hacia esa misma eternidad, como la Biblia misma nos manda, hacia esa eternidad, para poder discernir realmente el valor que tenemos nosotros para Dios y lo que Dios estaba gestando antes de que usted y yo estuviéramos aquí, antes de que nosotros, el ser humano, hubiera pecado. Cuando uno piensa en la creación es algo hermoso, y la creación es como una casa, y una casa normalmente se trabaja, se arregla, se hacen los acabados, y lo último que se entrega al dueño es la llave para que entren a habitar en ella. Y esta creación fue una casa hermosa que Dios nos organizó para que usted y yo estuviéramos aquí, pero antes de todo eso ya estaba previsto que a usted y a mí nos iba a rescatar, que a usted y a mí nos iba a sacar a una nueva vida. Ahora, la segunda pregunta: ¿cuáles eran las condiciones del pacto? Y de alguna manera podemos decirlo de esta forma. Permítame, lo comparto a modo de poder leerlo, porque siempre tengo algunas cosas aquí que a veces me escapan. Las condiciones del pacto iban más o menos en este sentido. Dios había visto de antemano que el hombre, después de la creación, invalidaría este pacto de obras, que por leve y benignas que fueran las condiciones, Adán iba a fallar, porque Adán no iba a ser capaz de cumplirle a Dios. También Dios había visto de antemano que los que creeríamos en Él, nosotros, entonces de alguna manera íbamos a fallar, pecaríamos también. Así que Dios, previendo todo esto, ¿qué hace? Establece el pacto y se lo coloco de esta manera. No le coloqué versículos, sino cogiendo ideas de muchos versículos para que podamos coger una línea. Entonces, el Padre Eterno, ¿qué estableció? El Padre Eterno está expresando en líneas parecidas a estas más o menos. Yo, Jehová, el Altísimo, por este medio doy a mi ungido. Es decir, ¿a quién? ¿Quién es el ungido de Él? Jesucristo. No, tú todavía no. El ungido de Dios. Y bien amado Hijo, le doy un pueblo incontable, más que las estrellas, cuyo pecado Él lavará, el cual Él preservará, guardará, guiará y presentará ante el final sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante ante mi trono. Entonces lo que Dios está diciendo es, ya estamos hablando del pacto como tal, el pacto de la gracia. Dios, previendo la condición del hombre, entonces entra en ese acuerdo con el Hijo, donde le está entregando un pueblo, pero un pueblo que va a estar en pecado, un pueblo al cual Él debe rescatar, al cual Él debe lavar de su pecado, al cual Él debe santificar apartándolo del mundo, al cual ese pueblo un día lo presentaría ante el Padre Celestial sin mancha y sin arruga. Esto es lo que se planteó en ese momento. Podemos pensarlo porque de toda la parte de la Biblia cogemos textos para poder discernir más o menos qué fue lo que pasó ahí. Usted y yo no estábamos, nadie estaba de nosotros, pero el Señor lo reveló a través de su palabra. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Y entonces el Padre, podemos decir que sigue diciendo: yo por medio de mediante juramento, juro por mí mismo, porque no puedo jurar por otro mayor, que estas personas que doy ahora a mi Hijo serán por siempre objeto de mi amor eterno. Las perdonaré por causa del mérito de la sangre de mi Hijo derramada a favor de ellos. Les daré una perfecta justicia, los adoptaré y los convertiré en mis hijos y mis hijas, y reinarán conmigo eternamente a través de Jesucristo.
¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto fue lo que pasó antes de que usted y yo existiéramos. Ya estaban en ese acuerdo. Se la está entregando al Hijo y se compromete que todo aquel que el Hijo presente ante Él, ¿qué va a hacer? Amarlas, justificarlas, adoptarlos como hijos y darnos el privilegio de estar con Él por toda la eternidad, reinando con Jesucristo. Ahora, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Podemos pensar por la palabra, ¿qué planteó el Espíritu Santo? Como uno de los contrayentes claves de este pacto. Yo pacto por este medio, podemos decir que dijo el Espíritu Santo, que a todos los que el Padre dio, a todos aquellos que el Padre le dio al Hijo, los voy a vivificar, es decir, a darles vida nueva en su tiempo. Voy a mostrarles su necesidad de redención. Voy a suprimir en ellos toda falsa esperanza infundada por el engaño. Voy a destruir sus refugios de mentira. Voy a mostrarles la sangre del pacto. Voy a darles una fe mediante la cual esta sangre será aplicada a ellos para ser declarados limpios. Voy a obrar en ellos toda gracia. Voy a mantener viva su fe. Voy a santificarlos y voy a quitarles toda depravación y serán presentados al final sin mancha y sin arruga delante del Padre Celestial. Esto fue muy interesante, ¿verdad? Esto fue muy interesante, pero ¿qué parte viene del Hijo? Y voy a compartirles lo que más o menos entiendo que pasó con el Hijo. Él declaró y pactó así más o menos con el Padre. Padre mío, por mi parte pacto que asumiré la naturaleza del hombre cuando se cumpla el tiempo, es decir, el momento de su encarnación. Voy a asumir la forma y la naturaleza de la raza caída. Voy a vivir en ese desventurado mundo y voy a guardar perfectamente la ley a nombre de mi pueblo. Voy a obrar una justicia sin mancha que habrá de ser aceptable para las exigencias de tu justa y santa ley. A su debido tiempo voy a cargar con los pecados de todos ellos. El Padre se los entrega para que haga una obra por ellos y entonces ahora el Hijo se está comprometiendo en lo que va a hacer. Tú vas a exigir de mí el pago de tus deudas, el pago de sus deudas. Yo soportaré el castigo de su paz y por mi llaga serán curados. Padre mío, yo pacto y prometo que seré obediente hasta la muerte. Esto es lo que está diciendo Jesucristo, ¿no? Padre mío, yo pacto y prometo que seré obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo engrandeceré tu ley y la honraré. Yo voy a sufrir todo lo que ellos tenían que haber sufrido. Voy a soportar la maldición de tu ley por el pecado de ellos y todos los vasos de tu ira serán vaciados y derramados sobre mi cabeza. Y confío que luego tú me resucitarás y ascenderé al cielo. Voy a interceder por ellos a tu diestra. Voy a responsabilizarme por cada uno de ellos para que ninguno de los que me has dado se pierda jamás, sino que voy a llevarlos a todos, a todas mis ovejas, de las que por mi sangre tú me has constituido el pastor. Voy a llevarlas, a salvarlas, a cada una de ellas hasta el tiempo final. ¿Dónde estaba pasando eso? En el cielo. ¿Cuándo? No sabemos. Pero ya estaban ellos tres poniéndose en ese acuerdo. Yo creo que lo que ellos realmente pactaron para poder hacer esta obra fue algo espectacular. Damos gracias al Señor, damos gracias al Padre, damos gracias al Hijo, damos gracias al Espíritu de Dios. Damos gracias por tenernos en su corazón. Damos gracias porque pactaron
estableciendo compromiso firme. Bendito es el Señor. Un compromiso en el cual, aunque nosotros no estábamos, ya sí estábamos siendo representados por la persona de Jesucristo. Bendito, bendito es el nombre del Señor. Y cada uno de ellos ha cumplido con su parte. Por un lado, Jesucristo en el cumplimiento del tiempo vino y nació de mujer. Y en la condición de hombre ya hemos escuchado la historia y todo su trasegar, todo su caminar, hasta llegar al momento de su muerte y muerte de cruz. Pudo Jesucristo antes de morir decir: consumado, consumado es. ¿Qué es lo que estaba consumado? Su parte, lo que él tenía que hacer. Y dentro de ese pacto, ¿qué se está cumpliendo cada día? Cuando el Espíritu Santo vino, una de las obras tremendas del Espíritu de Dios es convencernos de pecado. Y entonces la obra del Espíritu Santo se está dando en este mundo y está moviéndose, mostrándole a la gente su pecado. Que la gente cierre los oídos, que la gente no quiera atender, es otra cosa, pero el mensaje llevado de una manera, llevado de otra, el Señor redarguyéndonos, confrontándonos a nosotros mismos, mostrándonos su amor, mostrándonos la gracia del Señor por todas partes. Ahora nosotros tenemos la bendición de haberlo escuchado y de haber creído, y tenemos la bendición de haber recibido ese llamado del Señor a estar bajo los beneficios de ese pacto del Padre Celestial. Y cuando una persona cree, se cumple en cada uno de nosotros que gracias a la obra de Jesús, entonces el Padre, ¿qué hace? Nos justifica. El Padre, ¿qué hace? Nos declara limpios de todo pecado. El Padre, ¿qué hace? Entonces se quita el problema, se establece la relación entre el Padre, entre el Creador y su creación. Pero además de eso, el Padre Celestial nos adopta como sus hijos. Usted y yo hoy podemos decir: yo soy hijo de Dios, porque Jesucristo hizo su parte. Amén. Porque el Espíritu Santo hizo esa parte y todavía sigue haciendo más, pero hizo esa parte de llevarme a reconocer mi necesidad y llevarme a reconocer la obra de Jesús. Pero además de eso, el Padre está haciendo su parte, recibiéndonos, justificándonos y adoptándonos como hijos suyos. Por eso se habla del pacto eterno. Así que se ha declarado: Cristo, Él declaró y pactó así con su Padre: Padre mío, por mi parte, pacto que asumiré la naturaleza del hombre. Esa parte ya me estaba devolviendo, qué pena. Tercero, ¿cuál es la pregunta? La tercera pregunta: ¿cuáles son los objetos del pacto? ¿Cuáles son los objetos de este pacto? Cuando en la eternidad Padre e Hijo y estaban pactando para la redención del ser humano, ¿pactó por todos? ¿El pacto fue para todos? ¿Sí o no? O podemos decir sí y no. ¿El pacto fue por todos? ¿Sí o no? Una cosa es que el Señor haya pactado por toda la humanidad, pero otra cosa es que esa humanidad toda crea. ¿Cómo? Pero cuando estaban pactando allá y Jesucristo era el que estaba representando, nosotros todavía existíamos. Entonces, en ese momento ellos ustedes están pactando por toda la humanidad.
Bueno, Romanos 8:28 nos dice algo muy interesante. Romanos 8:28 nos da una luz muy importante. ¿Qué dice? No, 8:28 no es. No, ahí me equivoqué yo de la cita, ¿no? No, dice, a los que antes conoció, está allá adelantico, atrasito. 29. Versículo 8:29. Porque a los que, dame un momentico para ir paso a paso. Porque a los que antes, ¿qué? A los que antes conoció. ¿Antes de qué? Antes de haberlos creado. Antes de que cualquier ser humano existiera sobre esta tierra. ¿Qué fue lo que Dios conoció? ¿Qué fue lo que Dios supo? Como le dicen los teólogos, en su presciencia. ¿Qué fue lo que Él supo? Que no todos iban a creer. Que no todos iban a integrarse a esta relación con Él a través del pacto de la gracia. Entonces, cuando Dios de antemano sabe que de esa humanidad que va a existir, no todos van a creer, entonces, ¿qué hizo el Señor? Predestinó, o mejor, que habían quienes creyeran, predestinó una salvación para los que creyeran, aunque todo el que puede cubrir a toda la humanidad, alcanza para toda la humanidad, la que ha nacido desde Adán, la que nacerá hasta el último, alcanza para todos, pero está preparado para los que crean. Porque mire lo que sigue diciendo el texto, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, estos que van a creer, estos van a ser salvos, y para eso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pactan, hacen un pacto en la eternidad para que todo aquel que crea sea salvo. Para que todo aquel que cree sea salvo. Entonces, ¿cómo se da el proceso? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios sabe todo. Y Dios sabía que todos no iban a creer. Entonces, aunque en el sentido de que alcanza para todos, realmente el sacrificio, lo que pactó Jesús, se le aplica solamente al que cree. Solamente al que cree. Cuando Jesús oró, según Juan 17:9, Jesús hizo una oración, dijo: yo ruego por ellos. Juan 17:9, ¿qué dice? Yo ruego por ellos. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. ¿Por quién le rogó Jesús? Por usted y por mí. Por los que iban a creer. Por los que el Padre le entregó para que a través de su obra llegaran a ser sin mancha y sin arruga y los pueda presentar delante del Padre Celestial. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Esos que el Padre ya sabía que iban a creer, que eran, como dice en otra parte, son herencia, son su herencia. Son por los que el Hijo vendría a cumplir su compromiso. Y es a los que el Padre también, y no solamente predestinó. Qué pena, Marcelita, volvamos allá a Romanos 8, al versículo 30, que es donde está la otra parte, porque a los que conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó.
Alguien me dijo, si Dios ya sabe quiénes iban a creer o quiénes no iban a creer, entonces ¿para qué tiene uno que andar evangelizando? Eso me lo preguntó Reinaldo. ¿Por qué hay que estar evangelizando entonces? Si ya se sabe quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Yo le dije, y le mostré este pasaje, le dije, porque la palabra dice que aunque él ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no, y a los que iban a creer los predestinó para que fueran justificados en Jesús, a estos también, ¿qué? Llamó. ¿Y cómo los llama? ¿Cómo nos llamó el Señor a nosotros? Por medio de la predicación, como dice Pablo, por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Entonces tenemos que predicar el Evangelio, porque es la manera que Dios estableció llamar a los que son ya conocidos que van a creer. Puede estar tirado debajo de un puente, puede estar deteriorado por la droga, por lo que sea, puede estar acabado, pero Dios va a usar a uno de nosotros para llamar a esa persona, y esa persona va a escuchar el llamado de Dios, y esa persona lo va a recibir y va a entrar en este pacto de gracia donde Jesucristo todo lo que hizo por él, y el Padre lo justifica en el nombre de Jesús y lo adopta como hijo, y esa persona cumple el propósito de Dios. Y ir por todo el mundo, porque es que hay una corriente, así como hay una corriente que todavía cree que la relación con Dios se establece por las obras, y ese no es el pacto eterno como ya lo vimos. Así también hay gente que dice que ya no hay que predicar, que ya no hay que compartir el Evangelio, porque ya Dios sabe. Pero Dios determinó que íbamos a entrar en esta salvación de Jesucristo, en este pacto de gracia, por la locura de la predicación del Evangelio. Amén. Por la locura de la predicación del Evangelio. Y le damos gracias al Señor porque nos llamó de varias maneras. Tal vez el llamado fue por largo tiempo, ¿no? Dios comienza a llamarlo a uno y uno es cabeciduro, uno es duro como una piedra, y uno se burla del cristianismo y uno critica a los cristianos y dice barbaridades, a más de que diga que son locos, no, que es que el pastor se acuesta con las hermanas de la iglesia. Eso es lo que anda diciendo la gente, y así andaba uno y decía barbaridades. Pero un día Dios usó a través de su espíritu un instrumento y le tocó la puerta y los llamó. Y ese día el Señor quebrantó esa roca, y ese día esa persona se rindió al Señor, y ese día esa persona entró en el pacto de la gracia que ya el Padre ha destinado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, y lo hizo parte de ese proyecto eterno para que estemos con Él. Le damos un aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y una pregunta es, ¿qué movió a Dios a hacer todo esto? ¿Qué movió? Hay una frase que usted va a encontrar en todo el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo. Casi no se encuentra en el Nuevo, pero se encuentra mucho en el Antiguo Testamento. Y es para la gloria de mi nombre. Todo lo creado existe para la gloria de su nombre. Su nombre que lo representa, para el gran yo soy. ¿Qué lo movió? Sí, el amor. Tener una familia grande. Jesucristo era el unigénito hijo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería Dios? Muchos hijos. ¿Y qué le dijo a Cristo? Vaya y tráigamelos, rescátelos, yo los voy a crear, ellos van a caer en pecado, yo tengo que aplicar la justicia y me va a tocar declararlos bajo muerte, pero yo le pido que vaya y los rescate, y todos los que usted rescate van a ser míos porque van a ser mis hijos, pero van a ser también suyos, porque van a ser su cuerpo y van a ser su iglesia. Y por eso Jesucristo vino, para agradar el corazón del Padre. Dice que también que por el gozo puesto delante de Él, por lo que Dios mismo le prometió, ¿cierto? Y gracias
a ese acuerdo maravilloso, usted y yo ahora somos parte del pueblo de Dios. Y somos parte de esos preelegidos de Dios. Yo no creo en la predestinación en el sentido que Dios diga, a ver, ¿a quiénes voy a salvar? Dios para allá en el cielo rascando de la cabeza, a ver, ¿a quién es salvo? Bueno, usted sí, este no, este tampoco. Bueno, usted sí. Dios no anda en eso. La predestinación no es eso. La predestinación es que todo aquel que habría de creer, Dios le preparó una salvación para que entrara en el plan de Dios. Eso es la predestinación. Y termino con la cuarta pregunta. Bueno, ya terminé, yo me estoy devolviendo. Esa es la cuarta pregunta. ¿Cuáles fueron sus motivos? Él mismo. En Efesios 1 dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, pero también dice que fuimos creados para alabanza de su gloriosa gracia. Nosotros, ¿por qué nos reunimos y cantamos? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué nos rendimos? ¿Por qué nos entregamos? ¿Por qué consagramos todo? Primero porque fuimos creados para alabanza de Él. Toda la creación es para alabanza de su gloria. Pero los que hemos sido alcanzados por este pacto de gracia, lo alabamos por su gloriosa gracia. Porque la gracia del Señor es maravillosa. Usted estaba en el corazón de Dios. Dios lo llamó. Usted está aquí porque Dios lo llamó. Y si usted vino hoy, como el caso de José que nos está acompañando, José Jair, sí, que nos está acompañando, antes de que usted naciera ya Dios tenía un plan previsto. Y se puso de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta semana estamos recordando la obra que Jesús, la parte de Jesús que vino a cumplirla. Hoy el Espíritu Santo está haciendo su parte, está tocando la puerta de su corazón. Y lo que le está invitando es a formar parte de ese pacto de gracia eterno. Porque ese pacto de gracia eterno también lo llevará a la eternidad, a estar reinando con el Señor. Y así como los que estamos aquí un día lo recibimos y nos hemos ido afianzando cada día más y alabamos al Señor y glorificamos al Señor, así le invitamos a que usted también abra su corazón y le diga: Señor, yo no quiero estar por fuera de este plan divino, de este programa divino. Nací para ti y me consagro para ti. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Yo le invito a que usted de manera muy personal le diga al Señor, que usted de manera muy propia le diga al Señor lo que usted percibe. Por eso lo llama el escritor del libro a los Hebreos, que la mayoría de los teólogos dicen que fue el apóstol Pablo. Él escribió en ese 13:20 que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Jesucristo nos representó en el cielo y Jesucristo vino a la tierra a cumplir con su parte y pudo declarar: consumado es. Terminó todo ese proyecto divino. Y nosotros hoy estamos compartiendo esta palabra, edificándonos con esta palabra, y nos revela ese amor, nos revela esa gracia sublime, y podemos entender que nuestra vida no comenzó cuando fuimos creados aquí. Y podemos tener claro que los planes del Señor no fueron a partir de nuestra existencia. El Señor no esperó a ver cómo le salían las cosas para luego tomar decisiones, sino que vemos al Señor planificador, anteponiéndose a toda circunstancia, pero ante todo abriendo ese camino del pacto eterno, el pacto de la gracia. Y es el pacto de la gracia porque el Padre hizo su parte,
Jesucristo hizo su parte, el Espíritu Santo ha hecho su parte y sigue haciendo su parte, y lo único que nosotros tenemos que hacer es creerlo y abrazarnos a esa gracia en el nombre de Jesús. Y es entender que lo que Dios planificó viene de la eternidad y va hasta la eternidad. Porque Él es el único eterno, el gran yo soy. Y es el que nos ha dado el privilegio de que seamos eternos con Él en su presencia. Y que podamos vislumbrar, que podamos no solamente mirar hacia adelante, pero también poder mirar hacia atrás y decirle: Padre, me cuesta todavía entender lo grande de tu amor para mí. Me cuesta todavía entender lo sublime de esa misericordia tuya, todo como lo habías propuesto. ¿Cuántas veces me llamaste, Señor? ¿Cuántas veces tocarte a mi puerta? ¿Cuántas veces tu Espíritu usó una persona, usó un tratado o usó algún programa en la televisión o en la radio tocando a mi puerta? ¿Cuán paciente fuiste, Espíritu de Dios, para traerme a formar parte de esta gracia maravillosa? Oh bendito Señor, nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en tu amor, nos gozamos en tu gloria y nos gozamos en tu gloriosa gracia también, Señor. Yo le invito a que usted aquí donde está hoy ratifique su fe, su confianza en el Señor. Abra su labio, declárela, dígale: Señor, ese pacto que ustedes hicieron allá, ese pacto que está en la unidad de la divinidad, yo, Señor, lo ratifico en mi corazón hoy, Señor, porque mi corazón se reafirma. Fui creado para ti, he existido para ti, Señor, y seguiré existiendo por la eternidad para ti, para alabanza de tu gloria, Señor, para bendición de mi vida, porque esto es una gloriosa y maravillosa bendición. Me afirmo, Señor, en tu palabra, me afirmo. Tú ya sabías que yo habría de creer, y por eso no te cansaste de tocar a mi puerta, así como no te cansas de tocar a la puerta de todos aquellos que aún han de creer y que han de ser salvos por la fe en la obra de Jesucristo, en esa parte que Jesucristo hizo. Gracias, Señor, por ser Dios de pactos, porque esto nos habla de una relación seria, nos habla de una relación de compromiso, nos habla de una relación de entrega, de una relación, Señor, donde no se depende de las circunstancias, sino que avanzamos en el compromiso, Señor. Este pacto, bendito Dios, de parte tuya, y esta parte de nosotros también de ratificar, Señor. No queremos apartarnos de ti, no queremos alejarnos de ti, Señor. No queremos dar un pie atrás, no queremos mirar hacia ningún lado, Señor, distinto a mirarte a ti, seguir caminando con los ojos puestos en ti, Señor. No queremos ninguna otra cosa, no queremos que nos engañen a estas alturas de la vida con pacto de obras, queriendo exigirnos compromisos en obras para poder ser justificados cuando tenemos la gracia tuya, Señor. No queremos nada que nos cambie lo que tú has venido a darnos y que hemos recibido, por el cual hemos sido sellados como hijos, adoptados hijos, sellados con el Espíritu Santo como pertenencia tuya. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Bendito eres, y que esto siga afianzando nuestro corazón y también nos dé respuesta para poder responderle a aquellos, Señor, que aún quieren traer o quieren influenciar con otro tipo de enseñanzas, sino firmes en la fe, en este pacto eterno hecho por nosotros y gestado por la Trinidad, por la triunidad divina. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.